Bueno, chicos, para el otro tema que nosotros vamos a ver son dos temitas que tienen su importancia, pero también les quiero traer un poquito antes del cronograma porque las preguntas que suelen tener son preguntas sobre causas, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de entender un poquito más de la patología, si pueden asociar fácilmente con las causas. La primera patología que vamos a ver es el EPIC, ¿sí? El EPIC es lo mismo que el EPOC, pero con una I que va a ser intersticial, es decir, es una patología pulmonar crónica intersticial, ¿sí? Pero ¿qué significa eso? ¿Saben? Imagínense que yo tengo acá un pulmón, yo tengo acá un pulmón. Un pulmón no, pero un alvéolo. Acá tengo un alvéolo y acá tengo un alvéolo, ¿sí? El espacio interalveolar es el espacio que nosotros decimos intersticio, ¿sí? Así como, por ejemplo, el intersticio renal. Bien, lo que va a pasar en el EPIC es que yo tengo varias situaciones que lo que van a llevar es a una fibrosis de ese espacio intersticial. Y eso es un problema, porque si yo tengo una fibrosis que rodea, por ejemplo, el alvéolo que estaría acá o acá, ¿cómo yo voy a hacer ese intercambio gaseoso siendo que ahora tengo espacio completamente fibrosado, ¿sí? Y eso sería la problemática de la patología del EPIC, ¿ok? Bien, ¿qué puede llevar a causas que suelen tener una asociación con la fibrosis intersticial? Nosotros podemos separar en causas conocidas y causas no conocidas, ¿sí? Obviamente te va a preguntar cuáles son las causas conocidas y cuáles son las causas no conocidas, así que hay que saber. Bien, cuando nosotros pensamos en las causas conocidas, vamos a pensar, por ejemplo, en la silicosis. La silicosis está asociada al silicio. El silicio es justamente un componente que está presente en rocas y edificios. Igual no tienen que saber eso, sí, tranquilos. Pero no sé por qué, pero me gusta entender un poco más. Y el silicio está presente en rocas y edificios. Entonces, pacientes que trabajan en ese tipo de construcción, pacientes de mantenimiento de ventanas, etcétera, suelen tener la asociación con el EPIC de silicosis, ¿sí? Es una imagen que da una imagen denominada cáscara de huevo, ¿sí? Nadie pregunta eso, pero, o sea, nada más para que sepan. Y también tenemos la abestosis, que está asociada al asbesto, ¿sí? Para los brasileños la palabra más común es el amianto. Y están muy presentes en materiales de construcciones, ¿sí? Pero tiene una característica muy importante que está asociada a mesotelioma, ¿sí? Entonces es un tipo de pico un poquito más complicado. Tenemos la antracosis, que es la inhalación de carbón, entonces pacientes que trabajan en minas y etcétera. Tenemos el pulmón de granjero, que son pacientes que viven o trabajan en granjas, pacientes que están asociados a fármacos, por ejemplo la amiodarona, ¿sí? Acuérdense que la amiodarona es un fármaco que lo que hace es estar asociada a la fibrosis, ¿sí? Pulmonar. Está asociada a hormona T3 y T4, que es un análogo, entonces causa hipotiroidismo, ¿sí? Y también podemos tener alteraciones de la radioterapia, ¿sí? ¿Por qué yo les digo de la amiodarona? Porque se va a llegar un momento que se le va a preguntar mucho sobre eso. Así que ya quiero que vaya quedando en la cabeza de ustedes. Y pacientes con radioterapia también suelen tener ese tipo de asociación. Bien, después tenemos las causas conocidas que ya vimos y las causas no conocidas que van a ser, por ejemplo, y acá es la parte más importante, así que si está dormido, wake up, acordad porque ahora es la parte más importante. Es la sarcoidosis, ¿sí? La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa idiopática, es decir, no se sabe por qué coño se forma esa patología, pero es una patología rara, pero al mismo tiempo común, no sé si me entienden. O sea, no es tan común de verla, pero adentro de lo que sería el EPIC sí es común, ¿sí? Bien, es una enfermedad que está asociada al gen HLA, ¿sí? Momento Berthaud, y es muy común que produzca adenomegalias bilaterales iliares, ¿sí? Entonces, en el enunciado suele justamente poner esa característica de las adenomegalias bilaterales, ¿sí? Produce exofitalmos con queratoconjuntivitis seca, ¿sí? Y a nivel de laboratorio es una de las cosas más características, porque si bien es una patología pulmonar, lleva alteraciones de laboratorio muy características, como por ejemplo el aumento de la fosfatosacalina y la 5-alfa-nucleotidasa, que son enzimas hepáticas, ¿sí? Aumento de la vitamina D, acuérdense que la vitamina D estaba asociada al calcio, entonces si aumenta la vitamina D, aumenta justamente el calcio. Aumento de la enzima ECA, ¿sí? La enzima convertidora de angiotensina, y podemos tener también un daño del par 7. Entonces, fíjense que es un laboratorio completamente nada que ver con el pulmón, pero es una patología que se manifiesta de manera sistémica, ¿sí? Entonces, obviamente hay una pregunta que
está en el examen, que es cuáles son las características del laboratorio de la sarcoidosis. ¿Por qué te pregunta eso? ¿De Hede? No, es porque justamente quiere saber si entendés que la sarcoidosis es una patología pulmonar, pero que produce alteraciones hepáticas del calcio, de la ECA, del séptimo par, a nivel de adenomegalias biliares, sí, por ahí va. Bien. ¿Cómo hago el diagnóstico de la sarcoidosis? Si no estamos hablando del EPIC, ya vamos a hablar cómo hacer el diagnóstico del EPIC en general. Pero de la sarcoidosis, voy a pedir un laboratorio, obviamente, donde voy a ver aumento de los calcios, aumento de la fosfatasa y la 5-alfa-nucleotidasa y aumento de la enzima ECA. ¿Sí? Puede hacer una radiografía donde voy a encontrar las adenomegalias bilaterales y puede hacer un lavado broncoalveolar, ¿sí? Que acá es muy importante. El lavado broncoalveolar, nosotros ya habíamos dicho en la clase de cosas generales, que el lavado broncoalveolar normalmente tiene más o menos 15% de linfocitos, no es un número muy grande. Acá es al revés, está muy elevado el número de linfocitos y eso da justamente el indicio de que el paciente puede tener ese tipo de patología, ¿sí? Después, cuando nosotros hablamos sobre otras causas no conocidas, tenemos, por ejemplo, la linfangioleumiomatosis, ¿sí? Ese nombre es súper raro. Es justamente una patología muscular que lo que va a hacer es prácticamente formar músculos, ¿sí? Gigantes. Y esos músculos gigantes terminan obstruyendo la vía aérea, ¿sí? Está muy asociado a la formación de neumotórax y el tratamiento se hace con inmunosupresores. Después tenemos la histocitosis. La histocitosis es una patología de los histocitos, que son como si fueran los macrófagos del pulmón, y lo que va a pasar es que por una alteración del gen SD también va a formar macrófagos gigantes, ¿sí? Y formar un patrón que se llama patrón empanal de abejas, que ustedes van a ver en el diagnóstico por imágenes, ¿sí? Bien. ¿Cómo hago el diagnóstico del EPIC de manera general? Es decir, yo sospecho que mi paciente tiene un EPIC, no sé si es sarcoidosis, si es abestosis, si es silicosis, no sé. Pero sé que el paciente puede tener un EPIC. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Puede ser con la radiografía, donde vamos a tener un patrón intersticial. ¿Por qué? Porque acuérdense que es una patología intersticial. ¿Qué es un patrón intersticial? En vez de tener, por ejemplo, algo presente en la neumonía, una condensación y etcétera, yo voy a tener un patrón que no se ve tan bien en la radiografía, pero nosotros lo denominamos patrones intersticiales, ¿sí? Tenemos el vidrio esmililar, por ejemplo, del COVID, que es un patrón intersticial, el patrón nodulizar, reticular, panal en abejas y etcétera. Ustedes van a ver todo eso en diagnóstico por imágenes, ¿sí? Tenemos las alteraciones de la sarcoidosis de laboratorio. Podemos buscar el gen HLA o B100 de la histocitosis, obviamente si vos tenés Swiss Medical y vivís en Palermo. Después tenemos el patrón restrictivo de la espirometría. Acuérdense que el EPOC era obstructivo. Y tenemos la prueba de ejercicio, que es prácticamente poner al paciente a prueba. Haciendo ejercicio vamos a ver que se desatura mucho. Pero el diagnóstico definitivo y uno de los gold estándares para el EPIC es la prueba de difusión de monóxido de carbono, ¿sí? Acuérdense que el monóxido de carbono tenía una asociación a la hemoglobina muy alta. Es decir, si la hemoglobina tiene en la misma habitación para elegir el monóxido de carbono y el oxígeno, va a elegir el monóxido de carbono sin dudas, ¿sí? Porque tiene mucha atracción por él. Y ese es un problema. Por eso, por ejemplo, cuando los pacientes tienen el gas, ¿sí? El calefactor, por ejemplo, prendido, que se apaga la llama, etc., y empieza a salir monóxido de carbono, mueren de insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono es muy potente cuando es comparado con el oxígeno, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos en esos pacientes es aplicar monóxido de carbono, obviamente cantidades muy mínimas de monóxido de carbono, y luego nosotros vamos a evaluar la expiración de ese paciente. Y vamos a ver si ese monóxido de carbono fue absorbido, que es lo que yo espero. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono es muy afín a la hemoglobina. Entonces, cuando llega acá en el alvéolo, rápidamente pasa por la barrera y rápidamente llega al eritrocito y sigue su camino, ¿sí? Entonces, yo voy a esperar que el monóxido de carbono que salga en la expiración del paciente sea muy poca, ¿sí? Si el monóxido de carbono tiene una alta cantidad, quizás no la misma cantidad, pero sigue siendo una alta cantidad, significa que hay algo acá, ¿sí? Significa que algo está pasando, que el monóxido de carbono no está pudiendo justamente atravesar, mismo que sea súper afín por la hemoglobina, ¿sí? Bien, acá les dejé algunas preguntitas sobre el EPIC, lo que suelen poner. Y el otro tema que vamos a ver, que es un tema muy importante, es mi tema preferido, no sé por qué, pero es mi tema preferido, y es el tema de la insuficiencia respiratoria.
Bien, la insuficiencia respiratoria se va a considerar cuando nosotros tengamos una hipoxemia, es decir, menos de 60 milímetros de mercurio de oxígeno, o tipo 2, una hipercapnia por un aumento de dióxido de carbono por más de 45 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, punto número 1, que es la insuficiencia respiratoria, es justamente cuando yo tengo o esos valores de oxígeno o esos valores de monóxido de carbono, ¿ok? Bien, podemos definir la insuficiencia respiratoria por esos tipos y podemos clasificarla, ¿sí? Y acá tengan cuidado con eso. Cuidado para no confundir la clasificación con las causas, ¿sí? Es decir, nosotros podemos pensar en la FiO2, ¿sí? Es decir, cosas que alteren la FiO2, cosas que alteren a nivel vascular, como por ejemplo un TEP o un trombo, cosas que alteren a través de la difusión, como por ejemplo lo que acabamos de ver, un EPIC, cosas que alteren a nivel de la hipoventilación, por ejemplo, aplicar oxígeno en un paciente POC y haciendo con que haya ese feedback negativo, y cosas que alteren la perfusión y ventilación, como por ejemplo un TEP, ¿sí? Bien, después que clasifiqué en esos 5 tipos, lo que voy a poder hacer es ver las causas, ¿sí? Ahora sí, cuando nosotros hablamos de causas, vamos a pensar en causas asociadas al sistema nervioso central, causas asociadas a la médula, causas asociadas a todo lo que serían los nervios periféricos, causas asociadas a la placa mioneural, después causas asociadas a la fracción expirada de oxígeno, obstrucciones de la vía aérea, alteraciones bronquiales, alteraciones de la difusión, como por ejemplo el EPIC, alteraciones a nivel vascular, ¿sí? Y acá tengo 3, el shunt, alteraciones del transporte, como por ejemplo una anemia, o alteraciones vasculares propiamente dicha como una hemorragia. Y alteraciones de la pleura, como por ejemplo un neumotórax, ¿sí? Son, la puta madre, son muchas causas, ¿cómo voy a acordarme de todo eso? Hagan ese dibujito, ¿sí? Yo me acuerdo que todos estaban estudiando con, o sea, escribiendo, como, tipo, causa número 1, sistema nervioso central, después causa 2, pleura, etc. Y empezaban a memorizar eso y dije, tipo, eso no va a funcionar para mí, porque tengo una memoria o sea, no me funciona. Entonces lo que hice fue hacer ese dibujito y me refuncionó, porque en el examen, cuando entró la pregunta, dígame 12 causas de insuficiencia respiratoria, yo empecé a pensar en el dibujo, ¿sí? Entonces pensé y fui siguiendo el caminito. Fui siguiendo el caminito y con eso fui sacando todas las causas, ¿sí? Sepan las causas porque se pregunta, ¿ok? Por favor, sepan las causas y cuidado para no confundirse con la clasificación, que es otra cosa, ¿sí? Bien, ¿cuál es la clínica? El paciente obviamente va a tener taquipnea, signos de insuficiencia respiratoria, cianosis, hambre de aire, etc. ¿Sí? Puede tener signos de hipoxemia, como por ejemplo la encefalopatía. Es un paciente que tiene cambios de personalidad, es un paciente que se pone agresivo, tiene agitación y después pasa al estupor y la obnubulación para terminar en coma. ¿Sí? El paciente va a tener disnea, obviamente con la taquipnea. Un paciente puede tener angor y palpitaciones, obviamente depende mucho del caso cardiovascular de cada uno, y puede tener hipertensión pulmonar y shock si es un caso obstructivo principalmente, ¿sí? Después tenemos los signos de hipercapnia, que van a ser también la encefalopatía, la vasodilatación extrema, ¿sí? Lo que puede llevar a que esos pacientes tengan un aumento del calor, ¿sí? A nivel de la periferia. El paciente suele tener convulsiones y el flapping, ¿sí? Que es justamente cuando yo muevo la mano de mi paciente, va a empezar un clonus, digamos, con la mano yendo y viniendo, ¿sí? Y eso es más característico de insuficiencia hepática. Bien, los signos de fatiga muscular van a ser que si el paciente empieza con el uso de los músculos accesorios, ¿sí? O por ejemplo la respiración paradojal, tiraje, etc., es signo de que el paciente va a entrar en fatiga ventilatoria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar justamente la ventilación mecánica en ese paciente, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esos pacientes que suelen tener esos signos, digamos, de insuficiencia respiratoria, ¿sí? Después tenemos el diagnóstico. El diagnóstico en esos pacientes se va a hacer con la gasometría. Obviamente tenemos que definir si es de tipo 1, si es de tipo 2, si es muy grave, si es leviana, etc. ¿Sí? Vamos a pedir un estado ácido base para ver si mi paciente no está cursando con algún tipo de acidosis por la hipercapnia. ¿Sí? La radiografía para ver si no tengo ninguna patología, un derrame, un neumotórax o algo que esté llevando con que el paciente no pueda hacer la mecánica normal del pulmón. Un laboratorio donde podemos buscar anticuerpos para botulismo, Guillain-Barré, miastenia graves, etc. Yo no sé qué carajo es eso, tranqui, porque en la era
3, nosotros vamos a ver todo eso, ¿sí? Pero sepan que son patologías que alteran el nervio periférico y la placa mioneural. Entonces, son cosas que pueden llevar justamente a alteraciones del diafragma y con eso llevan la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Voy a buscar los leucocitos y hemograma completo. ¿Y cómo hacemos seguimiento? Acá es una pregunta de examen que siempre está y nada sabe contestar, pero sépanla, que es, tenemos un parámetro que es la PAFI, ¿sí? La PAFI es una división entre la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Y la fracción inspirada de oxígeno. Eso permite saber si cuando yo puse la máscara de oxígeno en ese paciente y pasó mucho tiempo, bueno, obviamente la saturación va a mejorar, ¿sí? Pero yo necesito saber si, mismo con la saturación mejor, ese paciente mejoró la cuestión de la ventilación o no mejoró, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber eso? Con la PAFI. Después nosotros tenemos la diferencia arterio-alveolar. Es justamente la diferencia entre, acuérdense que cuando hablamos de la A gigante, estamos hablando de alveolo, y cuando hablamos de la chiquitita, de oxígeno, ¿sí? Bien, cuando lo que vas a hacer es justamente hacer una restra entre la presión de oxígeno alveolar y la presión de oxígeno arterial, ¿sí? Si es menor a 20, es normal. Y si es mayor a 300, indica necesidad de asistencia respiratoria, ¿sí? Así que lo que tienen que poner en el examen es que si hay un valor mayor a 300, es indicativo para ventilación, ¿sí? Bien, ¿cuál es el tratamiento? Acá el tratamiento es simple porque tenemos que tratar la causa. Entonces, si es una causa del sistema nervioso central, tenemos que tratarla. Si es por botulismo, tenemos que tratarla. Si es por un neumotórax, tenemos que tratarlo. Y con eso se resuelve la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Obviamente, tenemos que saber que si es una obstrucción, por ejemplo, podemos hacer manejo de la vía aérea, ¿sí? ¿Cómo? Con una cricotiroidectomía, una traqueostomía, una incubación, ¿sí? Podemos hacer el manejo de broncoespasmo con el uso de broncodilatadores. Las secreciones se pueden hacer con oxígeno húmedo, sí, para facilitar la expectoración. Ese motivo por el cual cuando éramos niños nuestros padres nos podían hacer justamente la ventilación húmeda, ¿sí? Kinesiología, aporte nutricional y oxígeno, ¿sí? De ese tema se suele preguntar bastante lo que son causas y lo que son esos parámetros para seguimiento, ¿sí? Así que sépanlo porque se suelen preguntar. Es un tema bien simple, pero la gran mayoría no estudia. Y del EPIC se suele preguntar bastante sobre sarcoidosis, ¿sí? Si van a preguntar algo de EPIC, estoy casi seguro que es sarcoidosis. O si no, preguntar cuáles son las causas conocidas y no conocidas, ¿sí? Bueno, chicos, cualquier cosita me avisan y nos